Pero sí. Agosto de 1572, la sangre aún humeaba, cuando ella ordenó limpiar las piedras del Palacio del Louvre. Era agosto de 1572 y el olor metálico de la matanza impregnaba cada rincón de París como un fantasma tangible. Catalina de Medici permanecía inmóvil ante la ventana de sus aposentos privados, observando cómo arrastraban los cuerpos por las calles embarradas. Sus manos, adornadas con anillos que brillaban bajo la luz vacilante de las antorchas, sostenían un pequeño frasco de vidrio veneciano, vacío ahora, tras décadas sirviendo a propósitos que solo ella conocía por completo. A sus 53 años, la mujer que alguna vez fue descrita como la serpiente italiana había orquestado la masacre que pasaría a la historia como la noche de San Bartolomé. Pero en ese momento, mientras el eco de los gritos aún resonaba en su memoria, Catalina sabía que había cruzado una línea de la que jamás regresaría. 43 años antes INTI. Palacio Real 1529. 43 años antes, en 1529, una niña de 10 años pisó suelo francés por primera vez. Catalina María Romola di Lorenzo de Medici llegó como un regalo político envuelto en seda y brocado, prometida al futuro Enrique II como parte de un complejo juego diplomático entre el Papa Clemente VII y el rey Francisco I. Sus ojos oscuros, ya entonces penetrantes y calculadores, absorbían cada detalle de la corte francesa con la voracidad de quien comprendía instintivamente que la supervivencia dependía de la observación minuciosa. La niña florentina llevaba en la sangre la herencia de los Medici, un linaje que había transformado el oro en poder y el poder en arte, pero que también conocía íntimamente los sabores amargos del veneno y las melodías susurradas de las conspiraciones. La humillación silenciosa, los primeros años de su matrimonio con Enrique estuvieron marcados por una humillación silenciosa que moldearía para siempre su personalidad. Diana de Poitiers, 20 años mayor que el príncipe, dominaba completamente el corazón y la mente del futuro rey. Catalina observaba, noche tras noche, cómo su marido abandonaba el lecho conyugal para buscar los brazos de la amante oficial. Durante una década entera, su vientre permaneció estéril, alimentando rumores maliciosos de que la italiana estaba maldita o peor aún, que practicaba artes oscuras para sabotear su propia fertilidad por razones misteriosas. Los cortesanos susurraban que pasaba horas encerrada en sus aposentos con alquimistas y astrólogos, buscando respuestas en las estrellas y en pociones que exhalaban vapores extraños e inquietantes. La telaraña del poder. Fue durante esos años de aparente impotencia que Catalina comenzó a tejer la red de influencias que más tarde la transformaría en la mujer más temida de Francia. Sus agentes secretos, una mezcla de espías diplomáticos, comerciantes florentinos y figuras oscuras que transitaban entre la corte y los bajos fondos urbanos, comenzaron a alimentarla con información que ella guardaba como tesoros mortales. Cartas interceptadas, conversaciones oídas a través de paredes, secretos de alcoba transformados en armas políticas. Catalina absorbía todo con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Michel de Nostradamus, el astrólogo que se convertiría en su sombra intelectual, llegó a la corte en 1555 trayendo profecías envueltas en un lenguaje hermético, y Catalina encontró en él no solo un consejero, sino un legitimador de sus ambiciones más sombrías. La metamorfosis de una reina, la muerte de Enrique II en 1559, durante un torneo, representó el momento definitivo de su metamorfosis. La lanza del conde de Montgomery perforó el yelmo real y atravesó el ojo del rey, causándole una agonía de 10 días que Catalina acompañó con una devoción que impresionó incluso a sus críticos más feroces. Pero aquellos que conocían sus métodos
percibieron algo inquietante en la forma en que se comportaba durante las largas vigilias junto al moribundo. Susurraba oraciones en latín mezcladas con palabras en italiano que nadie podía comprender completamente, y sus manos manipulaban constantemente un rosario cuya procedencia nadie conocía. Cuando Enrique finalmente expiró, Catalina emergió de la cámara mortuoria transformada, ya no la esposa desatendida, sino la reina madre de Francia, guardiana de 3 hijos que se convertirían en reyes y poseedora de un poder que ejercería de forma cada vez más implacable. El juego del poder. Francisco II, Yelo su primogénito, ascendió al trono a los 15 años, pero murió solo un año después en circunstancias que alimentaron las primeras sospechas genuinas sobre los métodos de Catalina. El joven rey desarrolló una infección en el oído que evolucionó rápidamente a una condición fatal, y varios testigos relataron que Catalina había insistido personalmente en preparar algunos de los remedios administrados a su hijo. Carlos IX, Yelo-Seimia, que le sucedió, era un niño aún más maleable, y fue durante su regencia que Catalina consolidó definitivamente su dominio sobre los mecanismos del poder francés. Transformó la corte en una máquina de espionaje y manipulación, donde cada palabra era pesada, cada gesto analizado, y cada lealtad constantemente puesta a prueba mediante métodos que combinaban seducción, chantaje, y cuando era necesario, eliminación física. Las guerras de religión que desgarraron Francia durante el siglo XVI, encontraron en Catalina tanto una instigadora como una árbitra cruel. Ella comprendía mejor que cualquier contemporáneo que el conflicto entre católicos y hugonotes ofrecía oportunidades únicas para consolidar el poder real, siempre que se manipulara con precisión quirúrgica. Su estrategia consistía en alimentar a ambos bandos con promesas y traiciones calculadas, manteniendo al país en un estado de tensión controlada que la hacía indispensable como mediadora. Documentos preservados en los archivos reales revelan la extensión de su duplicidad, cartas simultáneas a líderes católicos y protestantes, ofreciendo apoyo militar y garantías de protección que ella sabía que eran mutuamente excluyentes. El secreto de Catalina de Médici, René de Birague, su canciller y confidente más cercano, dejó registros perturbadores sobre los métodos empleados por Catalina durante este período. Según sus relatos confidenciales, la reina madre mantenía en sus aposentos privados una colección de sustancias que él describía como remedios y venenos a partes iguales. Frascos de vidrio veneciano cuidadosamente etiquetados en latín contenían polvos, líquidos y ungüentos de origen misterioso, algunos de los cuales despedían olores que provocaban náuseas incluso en pequeñas cantidades. Birague menciona que Catalina conocía las propiedades y dosis de estas sustancias con una precisión que sugería años de estudio y experiencia práctica, y que ella misma preparaba ciertas mezclas usando técnicas que había aprendido con alquimistas florentinos durante su juventud. Si te han gustado estos relatos que desentrañan las capas más oscuras de la historia, considera suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo narraciones que revelan los secretos mejor guardados del poder y la naturaleza humana. El período que precedió a la masacre de San Bartolomé representa el apogeo de la capacidad manipulativa de Catalina. Durante meses, orquestó una campaña de desinformación y provocaciones que convirtió a París en un polvorín a punto de explotar. El matrimonio entre su hija Margarita y Enrique de Navarra, líder de los hugonotes, fue presentado como un gesto de reconciliación nacional, pero Catalina sabía perfectamente que estaba atrayendo a los principales líderes protestantes a una trampa mortal. Cartas preservadas en los archivos del Vaticano revelan que se correspondía regularmente con el Papa Pío V, describiendo en detalle sus planes para purificar Francia de la herejía protestante a través de métodos que la Iglesia no podría aprobar públicamente. El intento de asesinato de Gaspar de Coligny el 22 de agosto de 1572 fue la chispa final. El almirante hugonote,
herido pero no muerto por el disparo efectuado desde una ventana controlada por agentes de Catalina, se convirtió instantáneamente en un símbolo del martirio protestante y una amenaza directa a la estabilidad del reino. Durante las 48 horas siguientes, Catalina trabajó febrilmente para convencer a su hijo Carlos IX de que solo una acción drástica podría salvar la monarquía. Testigos relataron que pasó la noche del 23 al 24 de agosto encerrada con el rey en sus aposentos privados, y que los gritos y lamentos que emanaban de la Cámara Real podían oírse por los corredores adyacentes. Cuando emergieron a la mañana siguiente, Carlos IX había envejecido años en cuestión de horas, y Catalina exhibía una expresión de satisfacción terrible que heló la sangre de todos los presentes. La señal para el inicio de la masacre la dio el repique de la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, pero Catalina había preparado cuidadosamente una red de ejecutores que aguardaban sus órdenes específicas. Listas detalladas con nombres, direcciones e instrucciones particulares circularon durante la madrugada entre los líderes católicos, y testigos supervivientes relataron que algunos de los asesinatos fueron ejecutados con una precisión que sugería un conocimiento íntimo de los hábitos y rutinas de las víctimas. Gaspar de Coligny fue encontrado en su lecho, apuñalado múltiples veces, y luego arrojado por la ventana, en una puesta en escena teatral que llevaba la marca de la crueldad calculada que caracterizaba las operaciones de Catalina. Durante los 3 días siguientes, mientras París se convertía en un matadero humano, Catalina mantuvo una rutina casi normal, recibiendo informes regulares sobre el progreso de la carnicería y dando instrucciones específicas sobre qué vidas debían ser salvadas y cuáles debían ser eliminadas. Documentos preservados en el Archivo Nacional francés incluyen notas escritas de puño y letra por la reina madre, ordenando la muerte de comerciantes protestantes específicos cuyas propiedades serían posteriormente confiscadas en beneficio de la corona. En una de estas notas, fechada el 25 de agosto, cito, instruía a sus agentes a asegurar que el orfebre Esteban Marcel no sobreviviera al amanecer, pero que sus hijas fueran salvadas para un posible uso futuro. La frialdad clínica de este lenguaje revelaba una mente que había transformado completamente el asesinato político en una forma de arte administrativo. Las consecuencias psicológicas de la masacre sobre Carlos IX fueron devastadoras e inmediatas. El joven rey, que había sido manipulado por su madre para autorizar la carnicería, comenzó a exhibir señales de colapso mental que se intensificaron semana tras semana. Desarrolló insomnio crónico, atormentado por pesadillas en las que oía constantemente los gritos de las víctimas de San Bartolomé. Sus médicos personales relataron que había comenzado a presentar episodios de sangrado nasal inexplicable, y que sus manos temblaban incontrolablemente cada vez que se mencionaba el tema de la religión. Catalina, observando el deterioro mental de su hijo con la misma frialdad científica con que había planeado la masacre, comenzó a considerar la posibilidad de que Carlos IX se había convertido en un obstáculo para sus planes futuros. La muerte del rey en 1574 a los 23 años, fue oficialmente atribuida a la tuberculosis, pero varias circunstancias levantaron sospechas que jamás fueron completamente aclaradas. Pedro del Estoil, cronista contemporáneo conocido por la precisión de sus registros, anotó que Carlos IX había pasado sus últimos días en un estado de terror constante, negándose a quedarse solo con su madre e insistiendo en que catadores independientes probaran toda comida y bebida que le fuera ofrecida. En sus anotaciones personales, L'Estoile describió una escena perturbadora ocurrida pocos días antes de la muerte real. Su Majestad gritaba incesantemente que veía sangre brotando de sus manos, y que el olor de los cuerpos en descomposición de San Bartolomé había impregnado permanentemente sus aposentos. La reina madre observaba estas manifestaciones con una expresión que solo puedo describir como satisfacción científica. Enrique III
el hijo favorito de Catalina y su último instrumento de poder, representó tanto el apogeo como el inicio de la decadencia de su influencia. Inteligente, culto y profundamente neurótico, el nuevo rey había pasado años observando los métodos maternos y desarrollado una mezcla de fascinación y repulsión que caracterizaría todo su reinado. Catalina había invertido décadas moldeando a Enrique de acuerdo con sus necesidades políticas, e inicialmente él se mostró un pupilo ejemplar, implementando políticas que consolidaban aún más el poder real y eliminando sistemáticamente a los rivales que su madre identificaba como peligrosos. Los primeros años del reinado de Enrique III. Durante los primeros años del reinado de Enrique III Baltito, la influencia de Catalina alcanzó proporciones casi sobrenaturales. Había transformado la corte francesa en una máquina de poder que funcionaba enteramente según su voluntad, y sus redes de espionaje se extendían por toda Europa, proporcionándole información que a menudo llegaba a sus oídos incluso antes que a los propios soberanos involucrados. Embajadores extranjeros informaban a sus gobernantes que era imposible comprender la política francesa sin tener en cuenta los deseos y caprichos de Catalina, y que negociar con Francia significaba en la práctica negociar con una mujer cuya crueldad solo era superada por su inteligencia estratégica. Sin embargo, las señales de desgaste comenzaron a manifestarse de forma sutil pero persistente. La edad estaba cobrando su tributo físico a Catalina, quien a los 60 años había desarrollado una obesidad que dificultaba sus movimientos y problemas respiratorios que la obligaban a pausas constantes durante sus audiencias. Más preocupante aún era el hecho de que Enrique III comenzaba a demostrar una independencia creciente, tomando decisiones importantes sin consultarla, y en algunas ocasiones, contradiciendo directamente sus recomendaciones. La relación entre madre e hijo se transformó gradualmente en una guerra psicológica sorda, librada a través de intrigas palaciegas y manipulaciones cada vez más desesperadas. La cuestión de la sucesión real se convirtió en el campo de batalla final entre Catalina y las fuerzas históricas que comenzaban a escapar de su control. Enrique III no tenía hijos, y el heredero legítimo era Enrique de Navarra, el mismo líder hugonote que había sobrevivido milagrosamente a la masacre de San Bartolomé, y se había convertido, irónicamente, en la única esperanza de continuidad dinástica. La perspectiva de ver a un protestante en el trono francés representaba la negación completa de todo por lo que Catalina había luchado durante décadas. Pero su capacidad de influenciar los eventos se estaba deteriorando rápidamente. La Liga Católica, liderada por los Guisa, comenzó a operar de forma cada vez más independiente, implementando una agenda radical que frecuentemente chocaba con los intereses más sutiles de Catalina. Enrique de Guisa, en particular, había desarrollado una base de poder propia que rivalizaba con la autoridad real, y su popularidad entre los católicos extremistas representaba una amenaza directa al sistema de control que Catalina había pasado décadas construyendo. Intentó aplicar contra Guisa los mismos métodos que había usado contra tantos otros enemigos, pero descubrió que el líder de la Liga había aprendido de los errores de sus predecesores y se había protegido eficazmente contra venenos, asesinos y otras formas tradicionales de eliminación política. El día de las barricadas, el 12 de mayo de 1588, marcó el momento en que Catalina comprendió definitivamente que había perdido el control sobre los eventos que ella misma había puesto en movimiento. París se levantó en revuelta contra Enrique III, forzando al rey a huir de la capital y dejando a Enrique de Guisa como señor de facto de la ciudad. Catalina, por primera vez en décadas, se encontró en una posición de completa impotencia, observando desde el exilio cómo los frutos de sus manipulaciones se volvían contra ella y su familia. Sus intentos de negociar con Guisa fueron recibidos con un desprecio apenas disimulado,
y percibió que el hombre a quien había ayudado a hacerse poderoso ahora la veía como una reliquia obsoleta de una era que estaba llegando a su fin. La muerte de Enrique de Guisa, asesinado por orden de Enrique III en diciembre de 1588, partino forceres esto simultáneamente una victoria táctica y una derrota estratégica para Catalina. Aunque el rey había eliminado a su rival más peligroso, el método empleado, el asesinato durante una reunión de los Estados Generales, conmocionó a la opinión católica y convirtió a Guisa en mártir. Catalina, que había pasado la vida practicando y perfeccionando el arte del asesinato político, reconoció inmediatamente que su hijo había cometido un error fatal de tiempo y ejecución. El rey había usado sus técnicas, pero sin su sutileza, y las consecuencias fueron desastrosas. Los últimos meses de la vida de Catalina estuvieron marcados por una melancolía profunda que contrastaba dramáticamente con la energía implacable que había caracterizado su carrera política. Pasó semanas encerrada en sus aposentos, negándose a recibir visitantes y dedicando largas horas a escribir cartas que luego quemaba sin enviar. Sus médicos informaron que había desarrollado una obsesión perturbadora con los espejos, pasando horas contemplando su reflejo y susurrando palabras que nadie conseguía comprender. En sus anotaciones personales, descubiertas después de su muerte, había escrito repetidamente la frase, «Il sangue chiama sangue», la sangre llama a la sangre, con una caligrafía cada vez más temblorosa y desesperada. Cuando la noticia de la muerte llegó hasta ella, el 5 de enero de 1589 de Catalina de Medici estaba sola en sus aposentos del Château de Blois, rodeada por los fantasmas de una vida dedicada enteramente a la manipulación y al poder. Enrique III había sido asesinado por Jacques Clement, un monje dominico fanático que consideraba al rey un traidor de la fe católica. La ironía era perfecta y cruel. El hombre a quien ella había moldeado para ser su instrumento supremo había muerto víctima de las mismas fuerzas extremistas que ella había nutrido y manipulado durante décadas. Enrique de Navarra, el hugonote a quien ella había intentado eliminar en San Bartolomé, se había convertido en Enrique IV de Francia, iniciando una nueva dinastía que consolidaría exactamente el tipo de tolerancia religiosa que Catalina había combatido con todos los recursos de su terrible inteligencia. Murió 13 días después, el 18 de enero de 1589 de Catalina, a los 69 años de edad. Sus últimas palabras, relatadas por su confesor, fueron una mezcla perturbadora de latín e italiano, que él describió como oraciones y maldiciones a partes iguales. Su cuerpo, encontrado a la mañana siguiente, presentaba una expresión facial que los contemporáneos describieron unánimemente como terrible de contemplar, una máscara de furia y desesperación que parecía resumir toda una vida dedicada a los aspectos más sombríos de la naturaleza humana. El legado de Catalina de Medici permanece como uno de los más controvertidos de la historia europea, dividiendo a historiadores entre quienes la ven como una pionera del absolutismo real y quienes la consideran simplemente una psicópata coronada. Sus métodos, el uso sistemático del veneno como instrumento político, la manipulación de conflictos religiosos para consolidar su poder personal, la transformación de la corte francesa en una máquina de espionaje y chantaje, establecieron precedentes que influirían en el ejercicio del poder monárquico durante siglos. Pero quizás su verdadero legado resida en la terrible demostración de cómo la inteligencia, completamente desvinculada de la compasión humana, puede transformarse en una fuerza de destrucción que consume tanto a sus víctimas como a sus practicantes. Los contemporáneos de Catalina, incluso aquellos que la sirvieron fielmente, dejaron registros que revelan el costo psicológico de convivir con una persona capaz de tal frialdad calculada. René de Birague escribió en sus memorias que servir a la reina madre era como caminar constantemente sobre hielo delgado, sabiendo que un paso en falso podría significar no solo la caída, sino la desaparición completa. Michel de Nostradamus, en cartas privadas descubiertas en el siglo XVIII, describió sus sesiones con Catalina como consultas con un alma que había elegido deliberadamente abrazar las tinieblas,
y que encontraba en las profecías no una guía espiritual, sino la confirmación de sus instintos más destructivos. La Francia que Catalina dejó atrás era un país traumatizado por décadas de violencia, manipulación e inestabilidad política. Las guerras de religión habían desgarrado el tejido social francés, creando divisiones que persistirían por generaciones y estableciendo precedentes de intolerancia y brutalidad que influirían profundamente en el desarrollo político nacional. La masacre de San Bartolomé, en particular, permaneció grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la capacidad humana para el mal organizado y premeditado, un sombrío recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin limitaciones morales, puede producir consecuencias que trascienden cualquier cálculo político inmediato. Pero quizás el aspecto más perturbador del legado de Catalina sea la forma en que demostró la posibilidad de transformar la crueldad en una forma de arte, desarrollando métodos de manipulación y eliminación de enemigos que combinaban eficacia práctica con una sofisticación casi estética. Sus venenos eran preparados con la misma atención al detalle que otros dedicaban a la música o a la pintura. Sus conspiraciones estaban estructuradas con la complejidad arquitectónica de una catedral gótica. Sus asesinatos eran ejecutados con la precisión temporal de una representación teatral. Ella probó que era posible ejercer el mal de forma sistemática, inteligente e incluso elegante, estableciendo un patrón de maldad refinada que influiría en déspotas y tiranos durante siglos. La muerte de Catalina de Medici no representó el fin de su influencia, sino solo su transformación de fuerza activa en un legado sombrío. En las décadas que siguieron, gobernantes de toda Europa estudiarían sus métodos y adaptarían sus técnicas a las necesidades específicas de sus propios contextos políticos. El uso sistemático del veneno como instrumento diplomático, la manipulación de conflictos religiosos para consolidar el poder secular, la transformación de la corte real en un centro de espionaje y chantaje, todas estas innovaciones catarianas se convirtieron en elementos estándar del repertorio político europeo, demostrando cómo el mal, una vez sistematizado y refinado, posee una capacidad de perpetuación que trasciende la vida de sus creadores originales. Al final, Catalina de Medici permanece como un terrible recordatorio de la capacidad humana para la maldad calculada y de cómo la inteligencia, divorciada de la compasión y la moralidad, puede transformarse en una fuerza de destrucción que consume tanto al mundo que la rodea como el alma de quien la ejerce. Su vida fue una demostración magistral de poder sin límites éticos, y su muerte, una confirmación de que incluso los manipuladores más hábiles son, en última instancia, víctimas de sus propias creaciones. En la oscuridad de sus últimos días, sola con los fantasmas de sus víctimas y el peso de sus decisiones, Catalina experimentó el destino inevitable de aquellos que eligen abrazar las tinieblas, descubrir que al final, las tinieblas también los abrazan de vuelta y que no hay escape para aquellos que han transformado la crueldad en su única forma de arte.